Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy estaremos hablando en nuestro estudio base acerca de la palabra gracia. La palabra gracia o caris es uno de los términos más usados en el Nuevo Testamento. Aparece más de 170 veces en el mismo. Y la gracia, vino a través de Jesucristo y la ley fue dada por Moisés. Eso nos dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 17. Dice la Biblia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Tito capítulo 2, versículo 11 dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Y en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9 dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico por causa de ustedes, se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Así es, la gracia solo puede ser recibida por la fe y es totalmente gratuita para todo aquel que quiera recibirla. Romanos capítulo 3, versículo 24 dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Es por Él y a través de Él, no por nosotros. Esta es la gran doctrina de la salvación, solo por la fe, sin obras ni méritos personales, y que los reformadores tan claramente sacaron a la luz, citando al apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Allá en Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Y en Romanos capítulo 5, versículo 2, dice, también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Es por esta razón que la salvación es mencionada como don de la gracia en varios versículos de la palabra de Dios. Y ante este gratuito regalo de Dios para el hombre, no podemos rechazar el aceptarlo con toda humildad y con acciones de gracias. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5 dice, asimismo jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. También allá en Lucas capítulo 18 del 9 al 14 hay una historia que nos habla precisamente acerca de esta actitud de soberbia y de humildad. Dice la palabra de Dios ahí en Lucas capítulo 18, del 9 al 14, algunos que confiando en sí mismo se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, mira la oración del fariseo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros. No soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy un pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué gran lección acerca de la actitud que tenemos delante de Dios. Los efectos de la gracia en nosotros, amados, son maravillosos.
los efectos de la gracia de Dios, y son completos hasta el punto que se puede decir que la gracia, que es el Señor, es Jesús mismo actuando para nuestra salvación. La gracia nos da el pleno perdón de los pecados. Dice la palabra de Dios, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos capítulo 5, versículo 20. Él os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Somos justificados por su gracia, dice Tito capítulo 3, versículo 7. Creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, dice Hechos capítulo 15, versículo 11. Buena cosa es afirmar el corazón en la gracia. Esta gracia o favor dura toda la vida, dice Salmo capítulo 30, versículo 5. Tales bendiciones, amados, son tan numerosas que el creyente no podría desear nada más. Esta es la razón del deseo apostólico, que la gracia sea con vosotros, que decían, ¿verdad? Que se hallen 31 veces en las epístolas y en el libro del Apocalipsis. Amados, el que ve almas salvas puede decir que ha visto la gracia de Dios. Así dice Hechos capítulo 11, versículo 23. A los nuevos convertidos se les persuadía que perseverasen en la gracia de Dios. Hechos capítulo 13, versículo 43. Si ello es así, rehusar un don como este es rechazar al mismo Dios. Así que puede dejar de alcanzar la gracia de Dios, dice Hebreos capítulo 12, versículo 15. O recibirla en vano, según a los Corintios capítulo 6, versículo 1. Transformarla en disolución, Judas capítulo 4. O Romanos capítulo 6, versículo 1. Caer de ella, caer de la gracia, Gálatas capítulo 5, en el versículo 4. En cambio, se puede también crecer en la gracia, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 18. O ser lleno de ella, Hechos capítulo 6, versículo 8. Hasta tal punto que Dios puede siempre, siempre bendecirnos. Dice la Biblia, bástate mi gracia. Segunda a los Corintios capítulo 12, versículo 9. Así alcanza su meta, que es mostrar en los siglos venideros, dice la palabra, las abundantes riquezas de su gracia. Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, para alabanza de la gloria de su gracia. Efesios capítulo 2, versículo 7 y también Efesios capítulo 1, versículo 6. Todo esto fue sacado del Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado y no cabe duda que nos ayuda bastante a entender lo maravilloso que es la gracia de Dios. Isaías capítulo 30, versículo 18 dice, por eso el Señor los espera para tenerles piedad. Por eso se levanta para mostrarles compasión, porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que en Él esperan. Amados, el contexto de este pasaje o de esta porción de la palabra de Dios que acabo de leer es la rebelión del pueblo de Dios. Ellos habían abandonado su confianza en Él, en Dios, y habían formado una alianza pecaminosa con Egipto. Sí, te estoy hablando del pueblo de Dios. Sin embargo, Dios retrasa su castigo para darles una oportunidad de arrepentirse y de regresar a Él. Es que así es nuestro Dios. Juan capítulo 1, versículo 14 dice, el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por más que el hombre se aparta de Dios, el Señor siempre está ahí para restaurarlo por su gracia. Dios nos llamó y nos salvó no por lo que somos ni por lo que hayamos hecho, sino porque Él se propuso a sí mismo salvarnos incluso antes de la fundación del mundo. Los medios de nuestra salvación no se basan en nuestros méritos, amados. Recuérdalo muy bien.
sino en su gracia por medio de la fe en la obra propiciatoria de Jesucristo. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 9 dice: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Amados, la manifestación de la gracia de Dios en el creyente seguirá aumentando en magnitud a lo largo de la eternidad. De hecho, la bondad de Dios, escucha, la bondad de Dios para con su pueblo en Cristo Jesús se presentará ante toda la creación como la principal exhibición o demostración de las incomparables riquezas de su gracia. A lo largo de toda la eternidad, toda la creación aprenderá cuán verdaderamente clemente es nuestro Dios, paciente es nuestro Dios, al observar su continua bondad para con su pueblo, para contigo y para conmigo. La gracia de Dios es tan inmensa, es tan asombrosa, que incluso la eternidad no será suficientemente larga para abarcar o para ofrecerle suficiente alabanza de agradecimiento por ella. Así es. Efesios capítulo 2 versículo 7 dice: para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, por su bondad derramó sobre que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué inmensa, qué increíble la gracia de nuestro Dios! Termino recordando las palabras del apóstol Pablo al referirse a la noble meta de su llamado, que era el testificar del evangelio de la gracia de Dios. Qué gran llamado y qué gran compromiso tenemos nosotros los hijos de Dios. Hechos capítulo 20 versículo 24 dice: sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Este es el mismo llamado y compromiso que tenemos tú y yo: dar testimonio del evangelio de esa gracia tan inmensa, tan grande, tan inexplicable, de la cual tú y yo nos hemos beneficiado. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros este día. Te animamos a que continúes al pendiente de nuestras transmisiones y que te registres para nuestras reuniones presenciales. Tierra Fértil Iglesia reserva tu silla y te esperamos este domingo que viene. Se despide tu amigo y servidor, el pastor Josué Castro. Hasta pronto.